Buenos días a toda la audiencia. Nuestro equipo presentará a continuación la resolución de la problemática de la contaminación genética. Antes que todo, debemos saber, ¿qué es la contaminación genética? La contaminación genética es la incorporación al medio ambiente de genes entrantes que interactúan y compiten con la genética establecida de las especies de plantas y animales de ese ambiente. Tipos de contaminación genética. Si la polinización de una flora tiene lugar desde una planta GM, crece en las cercanías de esa planta modificada. Si hay polinización de la flora silvestre relacionada que crece en las cercanías de los campos por un cultivo transgénico. Los cultivos orgánicos o que no son GM pueden ser polinizados desde una planta de G. Si se siembran cultivos tradicionales en campos vecinos y se produce polinización cruzada con plantas genéticamente modificadas. El tercer tipo de contaminación genética puede tener lugar si la planta genéticamente modificada sobrevive en el entorno agrícola o natural. Si se plantan cultivos genéticamente modificados en los campos, hay poblaciones silvestres o plantas genéticamente modificadas de autosiembra que pueden sobrevivir en condiciones agrícolas o naturales. El cuarto caso en un ejemplo de contaminación en animales. Aquellos animales que se alimentan de plantas modificadas genéticamente o incluso de los microorganismos en el suelo pueden alterar su estructura genética, lo que lleva a la contaminación genética. Los genes extraños están incrustados en el genoma de los microorganismos que viven en el suelo o en los intestinos de los animales que se alimentan de los cultivos transgénicos. Los alimentos transgénicos. Se les llama alimentos transgénicos a los alimentos genéticamente modificados, GM. Se da cuando existe una modificación a nivel del ADN. Los científicos pueden insertar genes de animales en plantas o al revés, de plantas en animales. Desarrollo de la problemática. La contaminación genética puede causar a largo plazo daños irreversibles en el patrimonio hereditario, es decir, en generaciones posteriores e incluso en concentraciones muy pequeñas, pero sostenidas en el tiempo, pueden afectar a la salud humana y a la calidad de su medio ambiente. Incluso algunos productos presentes en el medio habitual del hombre de hoy pueden actuar directamente como causa de enfermedades crónicas, o bien indirectamente alterando, por ejemplo, la sensibilidad del organismo en los agentes infecciosos, o estar más propensos a desarrollar algún tipo de cáncer, por lo que estas numerosas sustancias habituales en nuestros alimentos y agua, se vuelven cancerígenas. Efectos de los alimentos genéticamente modificados en la salud. Al ser consumidos por los seres humanos, las consecuencias son las bacterias más resistentes a los antibióticos. Estas bacterias han desarrollado diferentes mecanismos de resistencia para sobrevivir la presencia de antibióticos. Aparición de alergias, debido a que estos alimentos contienen nuevas toxinas y alérgenos con impacto negativo en el organismo. Una prueba fue el caso del maíz Starlink 2000 en Estados Unidos. En la cadena alimentaria se encontraron trazas de maíz transgénico no autorizado que podría haber provocado serias reacciones alérgicas. Un estudio realizado en Austria demostró que estos alimentos reducen la capacidad de fertilidad, pues en un experimento hecho con ratones, se llegó a la conclusión que aquellos que se alimentaron con maíz modificado genéticamente, fueron menos fértiles en comparación con aquellos que comieron maíz natural. Uno de los primeros estudios que determinó los efectos transgeneracionales producidos por exposición a sustancias tóxicas fue un estudio en el que se expusieron ratas gestantes, F0, a la vinclosolina, un fungicida para la preservación de frutas, observando efectos colaterales en la fertilidad de las generaciones siguientes, F2, F3 y F4, de ratas macho adultas. Proyecto de prevención contra la contaminación genética. El consumidor tiene derecho a saber si los productos que está adquiriendo contienen OGM, para tomar la decisión de consumirlos o no, de acuerdo a su estilo de vida y conciencia ecológica. Verificar el etiquetado sobre el contenido del alimento que se va a consumir. Cultivar tus propias plantas en huertos caseros, de esta manera se consumirá alimentos orgánicos. Evitar comprar comidas procesadas. La mayoría de las comidas procesadas contienen OGM. Procurar comprar en un mercado o granja local de agricultores. Lo más probable es que no utilicen modificación genética. Educación e información de la procedencia de los alimentos. Conclusión.
La interrupción del hombre en un proceso natural, como en alimentos, son alteraciones que modifican la naturaleza de los mismos. A lo largo de los años las intervenciones se han incrementado, asimismo su contaminación, por lo que en el presente y en futuros años podría tener consecuencias en los seres vivos quienes los consumen. No permitir que se sigan contaminando de esta manera es lo esencial para evitar problemas próximos en la población. Muchas gracias por prestar atención, hasta la próxima.